Muy bienvenidas a lo siguiente. Qué grato es estar con ustedes junto al pastor Juan Millanaba. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Quien les habla, Raúl Medina, en su programa Diálogo Bíblico. Hoy día vamos a conversar un tema extraordinario. Bueno, toda esta semana y de aquí en adelante son extraordinariamente sensibles, hermosos los temas. Pero Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar enseguida Hebreos capítulo 1, versículo 1, que es un texto en el cual Pablo comienza su sermón. Y él no se detiene en ninguna explicación ni a presentarse como lo había hecho siempre en sus otras cartas, sino que enseguida dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Grandioso la presentación que hace Pablo de su tema y de Jesús. Jesús que es como Dios mismo que nos ha hablado por medio del Hijo. Uh-huh. ¿Te parece a ti el texto? Sí, no había habido, Raúl, revelación profética de parte de Dios por mucho tiempo, por lo menos 4 siglos, hasta el profeta Malaquías. Y entonces esto se anuncia de una forma muy destacada en esta que es, digamos, del verso 1, tú leíste, hasta el verso 4. Se estima, según los eruditos, que es una sola expresión literaria, ¿no? Es una oración en el griego original y se ha argumentado que realmente es una de las más hermosas del Nuevo Testamento, ¿ya? Lo que está aquí del verso 1 al 4. Así que desde un punto de vista retórico y artístico es extraordinaria esta oración, ¿no? Pero ¿qué se dice allí? Que Dios, el Padre, nos ha hablado a través del Hijo. Y esto es muy importante. No pensemos, por favor, que el Hijo detiene la mano airada del Padre que nos quiere castigar. No es así. El Padre nos ama, por eso nos dio al Hijo. El Padre nos ama, por eso ha hablado a través del Hijo. Queremos conocer lo que el Padre piensa, entonces escuchemos lo que el Hijo ha revelado del Padre, ¿ya? Así que aquí hay, digamos, un momento de silencio, 4 siglos entre Malaquías y Cristo, pero ahora ha llegado esta gloriosa intensificación de la revelación divina porque Dios nos ha hablado por el Hijo. Claro, hay 400 años, pero hay 1000 años que se estuvo hablando acerca por medio de los profetas, ¿verdad? Entre Moisés y Malaquías, 1000 años más o menos. Y ahora habla, esa brecha de 400 años, Dios la rompió, ¿no es cierto?, hablando justamente a través de la persona más cercana, Dios mismo en realidad, porque Cristo tuvo las dos naturalezas. Ahora toda esta palabra se ha transmitido a los profetas, pero también ahora resulta más clara y nítida cuando se presenta a Jesús hablándonos. Por eso es que cuando uno habla, y hace poco lo celebramos la Navidad, quizás es un hecho que se celebra, pero lo que realmente fue, quizás no lo entendemos. Que llegara Cristo, Dios mismo, a hacerse humano, tomando la naturaleza, para hablarnos de cómo es Él, cómo es su carácter, exacto, cómo es su vida, cómo es su ministerio. Ahora, aquí hay otra lección muy importante, Raúl, que es, siguiendo al apóstol Pablo, que ya hemos visto en otras ediciones. Pablo es el más grande teólogo del Antiguo Testamento porque él siempre está basando su mensaje en el Antiguo Testamento. Claro. Y aquí tenemos una conexión directa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos ha hablado en el pasado y ahora nos habla por el Hijo. Es decir, no hay una revelación que no sea de Dios. Y yo no sé por qué muchos cristianos hacen una separación entre el Antiguo y el Nuevo, como que el Antiguo no tiene nada que decirles, nada que enseñarles, cuando realmente la palabra es muy clara, es toda una sola palabra. Los 66 libros de la Biblia deben ser puestos en comando en nuestra vida espiritual y no dividir artificialmente la Biblia en los 27, los 39 del Antiguo no son para mí, son para los judíos, no sé, y los 27 restantes sí son para mí porque soy cristiano. Y eso es una división falsa que no conduce a crecimiento espiritual y que Pablo claramente rechaza, ¿no? Fíjate que
Hebreo tiene un texto que es extraordinario en este sentido, lo que estamos conversando, Hebreos 2:10, mira. Porque convenía, fíjate las expresiones que usa Pablo, ¿no? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, lo vuelve a colocar en ese nivel extraordinario a Dios, porque es el creador de todo, y por quien todas las cosas subsisten. Son palabritas que tienen un significado extraordinario. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mira, Juan, estuve pensando qué significa, porque dice que con las aflicciones él aprendió y nos está enseñando y nos está entregando la salvación gratuita. Y yo creo que es rebajarse mucho pensando en que es un Dios, tomar esta naturaleza y aprender, ¿no es cierto?, en los sufrimientos, para que nosotros ahora, él sin pecado, y eso es extraordinario, nosotros con pecado podamos salir de esta condición que quizás tenemos. Sí. Yo lo encuentro extraordinario. Dios, en la forma en que Dios nos ha hablado. Y vuelvo a pensar lo que tú decías, estas tres formas de comunicación, ¿no es cierto?, del antiguo, Cristo y ahora. Cómo Dios ha hablado de tal manera que yo podría usar las palabras de Pablo, que no tenemos excusa como para no buscar o no aceptar una salvación tan grande. Sí. Bueno, y hablando ahora, volviendo a no solamente lo que Dios ha hecho, sino a su Hijo, ¿no es cierto? Como nuestro Señor vino a ser nuestro representante, nuestro Salvador. Él nos representa ante el Padre, ¿no? Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Muchas veces nosotros nos desanimamos al seguir o continuar en la vida cristiana porque creemos que es una lucha propia nuestra contra el diablo. No, el que lucha, el que da la batalla, si se lo permitimos, es nuestro Señor. Él es nuestro representante en nuestro hogar. Nosotros tenemos que aceptarlo a Él y pedir su poder, su dirección. Él va a luchar nuestras batallas. Por lo tanto, una persona que se pone en primera fila y piensa que Él debe luchar la batalla, no se ha dado cuenta que lo único que tiene que hacer es rendirse ante el Señor y el Señor va a librar la batalla. Un cristiano de rodillas es un espectáculo que Satanás no le gusta, porque ese instrumento, hombre o mujer, débil y frágil, está uniendo su mano a la del Todopoderoso. Allí está el poder del cristiano, no en sí mismo, no en su piedad propia, no en sus años de experiencia en la vida o en la iglesia, nada de eso, sino que su poder y la garantía de victoria está en nuestro Señor. Ahora, nosotros no tenemos así como Pablo, creemos, como era su lengua nativa el griego, porque hablaba otros idiomas, pero él hace esta oración, dice que es una de las oraciones más hermosas, ¿no es cierto?, en el sentido de lo que expone. Cómo se dirige que Dios, que nos ha hablado, aquel que hizo el universo, que es la misma imagen misma de su sustancia, son palabras muy profundas. Ese que tiene todas esas cualidades y que incluso dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Excelente no en el sentido, Él es excelente, es grande, es misericordioso, es dueño de todo, pero tomó una naturaleza para venir y morir por nosotros y mostrarnos su grande amor. Qué extraordinario cómo nos ha hablado el Hijo. Amables oyentes, dejamos hasta aquí nuestra conversación y vamos a volver mañana. Bendiciones.